Creo que hoy la carrera o la nueva guerra fría es la inteligencia artificial, porque aquí ya hablabas de la ética, aquí ya se nos escapa. Al cambio se me hace que es inevitable, porque ¿qué podríamos hacer en este momento? Realmente, ¿qué puedes hacer? Si llegaran a tener control, pudieran ser ellos los que colonizaran el espacio y no nosotros. El tema nuevo que traemos para esta ocasión sería inteligencia artificial. Y lo escogimos por obvias razones, es bastante actual y pues hay bastante de qué hablar sobre el tema y pues es algo que nos interesa, yo creo que a todos. Y de primera me gustaría saber qué les pareció así remarcable el tema, ¿no? Algún punto interesante, algún, no sé, dato eh, que, que sale un poco de lo normal o qué les pareció que fuera así algo que pudiera ser, que pudiera causar algún impacto, ¿no? En el tema. Yo tengo uno, pero pues me gustaría saber ustedes qué, con qué se encontraron que les llamó más la atención sobre el tema de la inteligencia artificial. Pues no sé quién quiera empezar. Juan, Aarón, Pues yo al bueno, último. ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto otra vez estar aquí en esta mesa, compartiendo, hablando. Fue un proceso interesante. Este tema, la verdad, fue un reto para mí, porque la verdad, al margen de la utilidad que le puedo dar en el día a día, no tenía como un panorama o una reflexión en varios frentes de qué representaba la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la verdad sí fue un camino que más bien me ha dejado más picado, como que siento que no sé absolutamente nada de lo que vamos a hablar, Sí, pero bueno, pero muy, muy contento de volver a estar aquí, de hablar de estos temas y la verdad fue un reto y a ver qué tal sale este episodio de hoy. sí. Pues igual es un tema bien interesante, qué padre que podamos platicar sobre él en esta ocasión. Nos actualizamos de la primera temporada, ahora en aquel entonces no lo consideramos, en el 2020, pero ha tenido un boom estos últimos años impresionante, entonces pues es, ahora sí de ley creo que hablar sobre el tema, entonces creo que hay muchas cosas que explorar y va a estar interesante el tema. Ok. Eh, algo que pienso es, por alguna razón, bueno, no por alguna razón, porque soy ingeniero en sistemas. Entonces, no sé por qué, bueno, Bueno, posiblemente sí por eso, sabes por ¿verdad? qué. Por el ingeniero. Pero la mayoría de las personas cuando te pregunta o cuando sale el tema de la inteligencia artificial, piensa que de alguna manera tú vas a comprender mejor de qué se trata. Y honestamente yo siento cierta, eh, ¿cómo se puede decir? Como que me siento eh, que tengo que dar ciertas respuestas. O sea, me siento comprometido con el tema porque sí, como que aceptar, bueno, todos estamos igual, no comprendemos mucho lo que es, pues sí me causa un poquito de conflicto. Siempre quisiera más porque aparte de la profesión, sí me gusta el tema tecnológico, pero la verdad es que es difícil hablar sobre la inteligencia artificial porque es un tema que como mencionaste, como mencionaron, tuvo un boom en poco tiempo. O sea, en muy poco tiempo vimos que tenía unas capacidades que no habíamos visto en ninguna otra tecnología y estamos haciendo todos un esfuerzo o el mismo esfuerzo por llegar a comprender mejor de qué se trata la inteligencia artificial. Sí, es algo que ha sido adoptado masivamente. Yo lo considero ahorita ya, es como que un ciclo que tienen las tecnologías, lo veo de esa manera, que se crea experimentalmente algo. Después se empieza a utilizar en ámbitos más avanzados, por ejemplo, el uso militar, ¿no? El uso de los gobiernos. Y la última parte o a la que toda la tecnología que es relevante e importante llega en su punto álgido es en el que se ha adoptado masivamente. Cuando se adopta algo masivamente como tecnología es porque ya va a ser parte de nosotros de ahora en adelante, ¿no? Así es, por ejemplo, el ejemplo de Internet, la era digital.
todas esas tecnologías pues han tenido ese desarrollo. Y ahorita yo creo, yo supongo que ustedes piensan lo mismo, pero no sé, ahorita me dicen que la inteligencia artificial Ya es lo que está ahí. sucede. Sí. Si ya está, ya es de uso personal, así como antes una computadora la utilizaban compañías grandes para hacer cálculos, para cosas bastante específicas y pesadas. Y luego llegamos a la laptop, la computadora personal. Así sucede con la inteligencia artificial, ¿no? Teníamos, se utilizaba muy poco, estaba experimental, la utilizaban realmente quien tenía las posibilidades, el poder, pero ahora pues, ya llegamos a tenerlo en el celular, ¿no? Ujú. Entonces, eh, eso es algo que me impresiona sobre esto de la inteligencia artificial, ¿no? Sobre el tema que ya es algo que está ahí a la mano. Sí. Sí, y curiosamente todavía hay personas que no se han enterado. O sea, hoy en la mañana hablaba con una persona muy cercana y mencioné ChatGPT y me dijo, ¿qué es eso? Y para mí fue un No, shock. ¿Y qué edad Dije, tenía? No, pues a lo mejor sí era está de... en sus 40s. no, está joven. Bueno, sí. Lo entiendo Millennial. lo entiendo de quizás de mis papás que no lo usen. Creo que si les digo, si se los menciono, a lo mejor han escuchado el término. Pero creo que todavía hay mucha gente que no se ha enterado y ya está como lo mencionas, o sea, está funcionando, ya es parte habitual de nuestra vida. Funciona, lo he sabido que lo están implementando en ciertas industrias, en maquiladoras, en muchos aspectos, porque no solamente está suscrito al tema de los chats, sino que tiene muchas variables. Eso Aplicaciones. es a lo que le llamaríamos, que ahorita quizás lo vayamos a platicar sobre la inteligencia artificial. En inglés le llaman narrow, que es como angosta o cerrada a algo en concreto, puede ser chats, edición de video o algún tipo de programación compleja que requiera este tipo de inteligencia. Pero ya es parte, o sea, ahora lo que toca es ver las implicaciones. Lo más interesante para mí serían las implicaciones quizás éticas y lo que tiene que decirnos sobre el ser humano y lo que se proyecta a futuro. Pues sí, o sea, yo tal cual también desde hace unos meses utilizo todos los días la inteligencia artificial, concretamente ChatGPT y otras aplicaciones pues para mi trabajo, para mi ocio, para mi forma de aprender. Creo que es algo muy valioso. Definitivamente es algo que son ese cambio de drásticos de tendencia. No creo que sea como una revolución industrial que llegó y sí nos cambió, por supuesto, la vida y una dinámica. Creo que esto es más grande. Creo que inclusive Yo pensé que ibas yo, a decir lo también contrario. pensaba que ibas para atrás. yo creo que me atrevería a decir que si hace 3.700 millones de años surgió la vida, de todas esas condiciones que ocurrieron en el universo y concretamente en nuestro planeta, donde surge la química y posteriormente desemboca en la biología. Creo que esta inteligencia artificial es uno de esos grandes hitos de la historia, ¿no? De la historia de la existencia, donde va a dar mucho que hablar. Yo creo que nadie proyecta dónde va a terminar esto, pero me parece fabuloso. En ese aspecto soy positivista, lo veo con bastante agrado. Hay temas serios, como tú lo abordaste, el tema ético aún sigue siendo, es un tema de debate. Pero bueno, yo estoy fascinado con la inteligencia artificial, creo que nos va a hacer mejor, nos está haciendo mejores personas y ojalá que ya todos la podamos incorporar porque es algo definitivamente muy, Sí. muy bueno. O sea, tú sí recomiendas a todos que empiecen a utilizarla sin lugar a dudas, la inteligencia artificial. Sí, por supuesto, ¿no? O sea, la eficacia que proporciona, por ejemplo, esta herramienta como ChatGPT es una cosa que te facilita el trabajo, te hace más eficaz. Obviamente es todo un reto, ¿no? Es un reto porque hay que pues, ir aprendiendo, no es tan fácil, ¿no? Digamos que llegar a lograr dominarla bien. Creo que los que comenzamos a utilizarla, tenemos un proceso muy largo para lograr entender y sacarle realmente el provecho y lo que nos puede dar, pero definitivamente sí, o sea, creo que para Era un todos poco más broma, No, no, creo que no, sí. no lo dudo, yo también Ok, ok. nada más era así, Quitémosla como tipo de broma, del sí. medio, Era nos como, va a ¿a poco extinguir. sí la recomiendas? No, sí era Sí, sí, un no, poco por más supuesto que sí, por tono supuesto. de broma. Ahora, sucede que ahorita lo mencionamos lo mencionas como un granito en la humanidad, más grande que la revolución industrial, según, te voy a citar, vato, Estimaciones. según Juan, la inteligencia artificial es más grande. A mí me parecía una afirmación muy exagerada hace unos años.
De hecho, ahorita estoy leyendo un libro, se llama 2084, que es la segunda edición. Ese libro sale originalmente hace 5 años, y hace 5 años el tema quiere decir que ya andaba ahí. Yo, sinceramente, no había escuchado nada del tema. Había escuchado de la computación cuántica y algunas otras cosas, pero no de inteligencia artificial. Cuando escuché que se esperaba un momento tan importante para la humanidad a raíz de la inteligencia artificial, yo desestimaba esa afirmación. Decía, me parece un poco exagerado. Porque como siempre, las primeras etapas son incómodas. Es un poco como la niñez, la adolescencia, estas temporadas de adaptación. Ahorita las utilizamos para hacer videos chistosos, o sea, para editar al Donald Trump para que se vista del Papa. O sea, Sí, correcto. la utilizamos para, como siempre, tenemos una tendencia, no sé por qué, hacia el humor. Siempre respondemos con humor ante todo tipo de circunstancias que suceden. Em, pero la realidad es cuando echas mano del futuro y lo empiezas a ver en perspectiva hacia el futuro, dices, los cambios que van a venir a través de la inteligencia artificial son muy significativos. Y entonces empieza a tener justificación esta afirmación de que es un cambio bastante importante para nuestra sociedad. Una vez más, desde las implicaciones de otro capítulo que vayamos a estar platicando sobre el tema de la conciencia. Pareciera que una de las críticas que se le hace hoy en día a la inteligencia artificial es esta, ahorita lo mencionaba, esta forma humana, ¿no? Antropomorfización que se le da al propio nombre, inteligencia, que es un atributo propiamente humano, ni siquiera es un atributo animal. Podríamos hablar de conciencia, una diferenciación entre conciencia e inteligencia, pero le estamos dando atribuciones humanas que ya de entrada nos están suponiendo que las estamos perfilando para algo. Quizás si lo hubiéramos llamado un software muy potente para resolver problemas, como un asistente personal. Ya no lo estás llamando software, le estás superpotente. llamando inteligencia. Ajá, ya le estás Sí, tiene llamando otra inteligencia. implicación. Entonces, de entrada, pareciera que se le está perfilando hacia algo a futuro, a lo cual tendríamos que poner bastante atención. Pero hoy en día no me parece nada exagerado el decir que va a cambiar la manera en que nosotros vivimos, la manera en que entendemos el mundo, inclusive las proyecciones de la inteligencia artificial de aquí a menos de 100 años, quizá para finales de este siglo, es que se desarrolle una inteligencia con capacidades mucho más superiores a las que tenemos el día de hoy artificialmente. Y esto va a suponer que no vivamos exactamente en el mismo mundo en el que vivimos en este siglo. O sea, sería el siglo de mayores cambios en tecnologías, en ética y en entendimiento de lo que es el ser humano. Fíjate, ahí algo interesante que había estado investigando. Harari hizo un comentario al respecto de eso y yo lo estuve ampliando un poco. Y sí, el paradigma tecnológico cambia bastante de cómo nosotros vamos a convivir ahora con la tecnología a como lo hacíamos anteriormente. Y se menciona que hay 3 estados de cómo puede ser vista la tecnología. El primero es como un asistente. De hecho, lo pensé eso porque les platico, es algo que me pasó, está chistosón. Me pasó y tuve esta línea de pensamiento porque mi niño Gael tiene un reloj inteligente, como el chiquito también. Y una noche que lo estaba buscando porque se le había descargado, me dice, oye papá, ¿dónde está mi reloj? Y no, pues no sé. Y le dije, no, pues ya duérmete, ¿no? No es tan importante, pero para él era importante y le estaba causando una angustia el que no podía encontrar su reloj, ¿no? Entonces pensé un poco y dije, pues es que el reloj para él es como el celular para mí. Claro. No funciona igual, pero es un asistente para lo que él hace, ¿no? O sea, no hace mucho, pero por ejemplo recibe llamadas de nosotros, algunos mensajes de broma, tiene ahí algunas Fotos, imágenes. videos, sí. Sí, entonces de alguna manera pues lo asiste en su vida con algunas funciones que él requiere. Y me puse a pensar sobre eso y me recordé un comentario de Harari que dice, es la única vez en la historia que la tecnología se convierte de ser un asistente a ser un agente, que ya ahí tiene una connotación diferente la tecnología. Y yo, tratando de seguir más por esa vía, empecé a investigar y hay como 3 diferentes tipos de
cómo puede ser vista la tecnología o un ser que le podemos llamar inteligente. Número uno es la asistencia, que la asistencia, los términos asistente, agente y ente vienen de la misma raíz etimológica. Asistente quiere, en resumido, quiere decir estar ahí, alguien que está ahí. Agente es alguien que ya tiene un tipo de involucramiento en algún tipo de problema, y el ser, pues ya nos referimos a conciencia, a alguien que está consciente. Entonces, Harari dice que es la primera vez en la historia en la que la tecnología deja de ser un asistente y se convierte en agente, o sea, que ya puede tomar decisiones por ella misma y ayudarte en procesos complejos de tu vida. Entonces, es el brinco que tenemos tecnológico, que es bastante importante resaltar. Y yo veo que la importancia de esto es esto, pero también la posibilidad de que este mismo brinco que tuvimos de asistente a agente, vaya a haber otro brinco de agente a ente. Y ya estamos hablando en términos de conciencia, ¿no? Que seguramente pues a lo mejor vamos a platicar un poco de ello, y en otro capítulo de la conciencia pues también vamos a ampliarlo. Pero se me hace interesante esto, ¿no? Sí. Que la tecnología ya no es simplemente esa máquina que nos asistía en las cosas, sino ya es un partner en el que va a tomar decisiones importantes por nosotros, y posiblemente en el futuro, que yo pienso que sí, pues va a tener su conciencia propia, ¿no? Claro, un protagonismo especial. Pues definitivamente sí, o sea, hemos hablado de estos temas, tal vez a la hora de saber que íbamos a grabar esto, no sé si les ha pasado que han tenido conversaciones con otras personas acerca de estos temas, como explorando qué piensan las personas o como intentando averiguar y tener un poco más de información, ¿no? Hay mucha preocupación y está clara la preocupación. Es importante preocuparse porque estamos ante un momento que sí puede inclusive llegar, y no quiero sonar apocalíptico, pero puede llegar a ser, hay probabilidades que pueda ser hasta la extinción de nuestra especie, o sea, que haya llegado la inteligencia artificial para colonizar el universo y hacerse cargo de la vida. No, eso son proyecciones que cualquier científico hoy lo hace, no es un tema que también tiene un poco de ciencia ficción, porque no Skynet, sabemos ¿no? que no vamos a pasar, sí. Pero entonces eso es un motivo para preocuparnos como especie, pues sí, nos encontramos ante algo nuevo. Sin embargo, una cosa que quería traer es que cuando comencé a leer sobre la inteligencia artificial, para mi sorpresa, la verdad desconocía que tenía orígenes tan antiguos en términos de... Yo pensé que estaba familiarizado, alguna vez yo me leía mucho, veía un programa mucho en España de Eduard Punset, que era un divulgador científico, y ahí ya comenzaron a hablar de que en 10 años todo esto va a cambiar y tal, nadie sabe a dónde va a ir, pero bueno, ocurría eso a la inteligencia artificial. Pero cuando comencé a leer el origen, pues que el padre de la inteligencia artificial es este británico o este inglés Alan Turing, que en 1940 y tantos o 30 y tantos, él es convocado por el sistema o la institución de inteligencia de los británicos, es el MSI, ¿cómo es? ¿Cómo se llama como la CIA inglesa? No tengo idea. La ciencia. El MI6, bueno, ahora les confirmo ese dato, que lo convocan y ahí a una Tenemos serie... ChatGPT para Exacto, eso. por favor. El MI6, creo que es así o no. Pues si no, pero... MI, voy a poner Bueno, inteligencia británica. eso es. Pues a lo que iba es que reúnen a unos físicos y matemáticos para desarrollar o mejor descifrar el código Enigma, que era un código que los alemanes crearon para comunicarse entre ellos, y obviamente eso iba a dar la gran diferencia de la guerra. Iba a decantar la guerra aquel que lograra descifrar aquel código. Pero se me hizo fabuloso de que hace tanto tiempo ya comenzó él a intentar pensar en hacer con procesos a través de la computación muy primitivo en esa época, pero no había la tecnología suficiente para lograr pues tener lo que tenemos hoy, pero él ya lo proyectó como una inteligencia, como algo que podría ser capaz de resolver problemas, ¿no? Y pues en ese entonces pues era tomado como un loco, ¿no? Y luego hace poco leí la historia del considerado padre de la inteligencia artificial moderna. Es un alemán, es un físico, Jürgen, el apellido es impronunciable, ahí lo vamos a poner en la descripción. Él hablaba que en los años 70
él soñaba y le contaba a su madre que él quería crear un científico que lo pudiera resolver, o mejor dicho, que pudiera resolver lo que él no podría resolver. Y esa fue su fijación. Y es uno de los que ha desarrollado grandes tecnologías para la inteligencia artificial. Es una eminencia en ese aspecto, es un gran científico. Pero todo eso, o sea, estamos hablando de 1970. Luego él decía que muchas de las aplicaciones ya en 1991 estaban escribiendo sobre inteligencia artificial, estaba tratando tratados científicos que no, a nadie le interesaba, no le importaba a nadie, no era tan atractivo, pero de repente un tiempo para acá, digo, no, ni siquiera en nuestras conversaciones de hace 5 años nunca apareció el tema de inteligencia Sí, artificial. sí, ¿no? Pues yo sí creo que es un tema que nos tiene que preocupar, o sea, digo, en buen sentido, como soy consciente que hay cosas muy buenas que ya se están aplicando en materia de salud, en materia educativa, cosas muy positivas, también no hay que quitarle lo negativo que puede llegar a tener o lo peligroso o la incertidumbre que nos Ujú. genera, ¿no? Sí. Curiosamente, hablando de Turing, él elabora la famosa prueba de Turing, ¿no? Que tiene que ver con si podemos identificar cuando una máquina es una máquina y si podemos no identificar cuando una máquina no es una máquina y se asemeja demasiado al ser humano. Eh, y él en aquel entonces pues propone ciertas características que la realidad es que a nuestros días esta prueba de Turing ha tenido que mejorarse cada vez porque las máquinas cada vez son más como humanos, es decir, son capaces de pasar esta prueba, por lo menos la original, de manera bastante simple, bastante sencilla. Yo me acuerdo hace algunos años escuchar que eh, cuando lograra vencer a cierta persona en ajedrez, entonces estaríamos hablando de una inteligencia Sí, sí. semejante a la humana, ¿no? Ujú. Eso ya ocurrió en un montón de ocasiones, o Sí, sí, sea, hace 20, 30 años cuando, o no sé si tanto, pero sí, 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 al o sea, mejor del mundo, es sí. algo que ya ocurre de manera bastante simple. Otros han tratado de argumentar desde el arte y la creación y desde esta perspectiva creativa. Y también la realidad es que hoy escuchamos música creada específicamente por inteligencia artificial. Inclusive una vez más, regresándome al tema de las redes sociales y de los memes, eh, hay gente que ha creado música con voz de un artista concreto en un estilo que no le corresponde, con canciones totalmente nuevas. Creo que fue Bad Bunny el que le crearon una canción que se convirtió en un éxito en TikTok. Sí fue Bad Bunny. Y luego él se quejó y dijo, es que eso no es arte, y como si él hiciera grandes obras de arte. Pero era una canción creada en Uy, ya inteligencia entraste en un artificial. debate aquí más Bueno, grande, en los jóvenes inteligencia ahí artificial, revolviéndose. sí, Ya la pagaron ahorita. Ya la pagaron. que la idea era, oye, tiene la capacidad de hacer mejor arte, que era una propiedad totalmente inherente al ser humano, porque decíamos, los animales no pueden hacer arte, y ahora lo está replicando. Entonces, estamos en un límite que se está rompiendo cada rato y cumpliendo con aquella máxima o aquella ley aplicable a las tecnologías donde se duplica su capacidad alrededor de cada 2 años, cada año y medio su capacidad y también su tamaño se disminuye. Hoy, por ejemplo, encontramos el tema, una vez más, el tema de la computación cuántica, que tanto Microsoft como creo que fue Google quien anunció chips cuánticos en lugar de computación o computadoras cuánticas que abarcaban cuartos completos para poder procesar la información. Hoy, por lo menos unos de los desarrolladores últimos que han hecho ahora chips cuánticos que caben en la palma de una mano, De Mayorana, ¿no? el de Majorana, que dicen que descubrieron un nuevo elemento, que también los científicos han dicho un nuevo elemento de la materia. Estaba en la materia. Un nuevo estado, no es un elemento, que luego los físicos han dicho, pues tampoco era para tanto, era una tergiversación o es una exageración, etcétera. Pero a Una lo que voy posverdad. es una posverdad, pero a lo que voy es que se está rompiendo los límites constantemente y una vez más, la proyección a futuro de lo que nos espera es bastante intrigante, o sea, hacia dónde vamos, en qué se va a convertir todo esto, si en algún punto, retomando el tema de que si llegara, vamos a suponer, y convirtiéndonos un poco en teóricos aquí de la conspiración, si llegaran a tener control, pudieran ser ellos los que colonizaran el espacio y no nosotros. Eso sería digno de una novela bastante No, es que parece interesante. ciencia ficción, pero es que los científicos apuntan ahí, o sea, los que están metidos en el ámbito dice, va a haber no sé cuánto tiempo nos va a tomar, pero el espacio va a ser colonizado. Dice, hay un problema que es la velocidad de la luz. Ese es el gran problema, pero que va a ocurrir, y que en poco tiempo
por ejemplo, pues nosotros ya no vamos a ser la especie dominante o la especie protagonista de esta historia, sino que vamos a ir a un segundo plano. Ujú. Claro, eso asusta, pero es clave lo que tú dices ahora, porque hasta ahora había cosas que nosotros creíamos que era auténticamente de Ujú. nuestra especie, ¿no? Por ejemplo, el arte, eh, todas estas cosas, la creación, ese momento, ese destello creativo de las personas, eso era muy valorado y que pertenecía a nuestra especie. Cuando hay esta herramienta, esta inteligencia artificial, cuando comienza a poner en tela de juicio que ya no somos nosotros lo que nos hacía completamente humanos o nuestras Sociales. características, pues eso va a jugar un papel muy difícil para nosotros. Bill Gates decía en estos días que en poco tiempo es que ya muchos trabajos van a desaparecer. Y aunque es verdad que siempre que desaparecen trabajos se vuelven a crear unos, y en eso somos muy buenos inventores, ¿no? ¿Quién iba a pensar que hoy adolescentes iban a ganar la vida hace 50 años haciendo blogs en YouTube? O sea, que se ganan Ujú. la vida súper bien, trabajos que no existían, pero que se han ido reemplazando. Igual hace menos de 100, 200 años, la agricultura ocupaba creo que el 95% de la producción de la mano de obra y hoy ya responde al menos del 5%. O sea, siempre se ha sustituido, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema del trabajo, que sí puede ser una modificación, que puede ser un gran debate, oye, porque es algo que nos define profundamente, porque cuando nos presentamos, ¿qué tal? Nos conocemos por primera vez, ¿cómo te llamas? Y la segunda es, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te trabajas? Eso es un tema Ujú. de identidad que te da cierto valor, ¿no? Hago esto, lo que, pues cuando ya no hayan no se requiera nuestro trabajo, que alguno ha escuchado a alguien que realmente nuestra especie no vino no estuvo hecho para trabajar, ¿no? Pero va a redefinir qué vamos a hacer con nuestro tiempo, a qué nos vamos a dedicar, y Ujú. eso es muy angustia, o Ujú. sea, ponen una angustia total, ¿no? Sí. Pero pero bueno, lejos de ser algo malo, creo que podría ser un tema positivo. Luego todo el tema no sé qué piensan pues imagínate que ya no haya trabajo, lo que sea, que vivamos, que logremos vivir una sociedad idílica, que nos dediquemos al disfrute, a la reflexión. ¿Cuánto van a ser los problemas de depresión? ¿Cuánto? Porque nos encontramos a esa gran pregunta del hombre, que estamos aquí, ¿por qué estamos aquí? Va a cambiar esa pregunta, ¿no? Ya no es, Ujú. no, para trabajar, sacar adelante, luchar por todo, mejorar las condiciones de vida, no. O sea, ya, Sí. porque, ¿cuál es el sentido de nuestra especie? Sí. Mi opinión al respecto de cómo, qué hacemos con la inteligencia artificial que ahorita ya tenemos, o sea, que cómo vamos a lidiar con ella. Mi pensamiento es que la verdad es, hay ciertas cosas que son inevitables y pienso que en esta dinámica humana de tratar mm, de encontrar cómo funciona la naturaleza y de tratar de descifrar las leyes y de tratar de ser más eficientes, tratar de llegar a una mayor efectividad en lo que hacemos. La inteligencia artificial está siendo bastante efectiva en cuanto a eso y resistirse al cambio se me hace que es inevitable porque ¿qué podríamos hacer en este momento? Yo Realmente, creo ¿qué que puedes es que hacer? ya no podemos hacer nada, o sea, O yo sea, creo que imagina, apagarla, ¿tú crees que es posible apagarla? pues es posible por lo pronto. O sea, alguien puede decir, bueno, ya no vamos a hacer nada, los gobiernos la empiezan a censurar, pero va a seguir estando creo que va a haber algún momento en el que alguien va, no va a hacer caso al gobierno, va a desobedecer al gobierno y va a volver a retomar el tema de inteligencia artificial. Pienso que no es algo que en este momento se pueda borrar del mapa. Pienso que aún cuando hiciéramos los esfuerzos más grandes por esconderla, por taparla, que nadie vuelva a saber de la inteligencia artificial, que nadie se acuerde. Yo creo que es algo que está en el ser humano el buscar que la tecnología llegue a tal grado de inteligencia y se volvería a retomar el tema de nuevo. Entonces creo que es algo que es como una, por así decirlo ya muy filosóficamente, me está saliendo de los límites a lo mejor tecnológicos, que es algo, una extensión misma de la vida. El ser humano tiene un impulso por perpetuarse, por buscar la manera de cuidarse mejor, de vivir más años. Y en este sentido, creo que los esfuerzos por desarrollar una tecnología que nos ahorre
más tiempo para tener, que nos resuelva más problemas en nuestra vida, es inherente a la vida humana. O sea, es una simple extensión de lo que somos. No creo que represente algo contrario a lo que somos como humanos, sino es Solo realmente que ya no parte de está lo en que el somos. ámbito de la biología. O sea, que eso es lo que los asusta, ¿no? O sea, Sí, porque ya es un ente, como tú lo referías al principio, es un ente que ya no pertenece a esto que a lo mejor siempre ocurre con la tecnología, que ha sido una herramienta, ¿no? O sea, hemos creado trenes, medios de transporte muy rápidos, pero nadie se hacía una pregunta, o sea, oye, pues voy más rápido con esta herramienta, pero qué siempre ha peligro, me existido como quito. no el miedo a la Ah, sí, tecnología, siempre, sí, por de que supuesto. Pues ya ves eh, los luditas, ¿no? Que exterminaron sí eran los luditas en Inglaterra con la revolución industrial, que mm, destruyeron las máquinas o quisieron hacer una revolución porque les iba a quitar el trabajo. O sea, siempre ha habido ujú, un recelo, ¿no? A lo nuevo y a la sí. tecnología concretamente. Y surge el planteamiento que surgió igual con el tema del internet y las redes sociales. O sea, produjo eh, afectaciones psicológicas en las personas de manera muy directa. Por ejemplo, los niveles de ansiedad, de estrés, de depresión en los jóvenes, causados principalmente por el consumo de redes sociales o por un uso excesivo desde los dispositivos digitales, etcétera, la exposición a las pantallas, lo que afecta, por ejemplo, para el cortisol Ujú. o el desarrollo cognitivo, el desarrollo mental, cerebral de los niños de los 0 a 2 años y luego a los 4, etcétera. O sea, las implicaciones son reales. El problema que va a suscitar ahora la inteligencia artificial, si resuelve demasiados problemas, es qué vamos a hacer con tanto tiempo. Y yo sé que puede resultar como una pregunta bastante trivial, pero ¿hay algo eh, beneficioso en dejar la tecnología? Pareciera que el hombre tiene en su propio ADN esta condición en la cual necesita alejarse de la tecnología y que esto de alguna manera lo enriquece. Es decir, no sé por qué en términos quizás intuitivos sabemos que dejar las pantallas nos desintoxica, por ejemplo. Ujú. Y otra vez, como hablamos en el capítulo anterior, hay juicios morales o juicios de valor. Sabemos que es bueno alejarnos de la tecnología. O sea, nuestra propia biología nos dice, necesitas desintoxicarte y no al revés. Ujú. Son buenas las herramientas, sí, pero el ser humano no piensa de manera natural. Necesito más tecnología y dejar un poco la naturaleza. Necesito alejarme de la pesca para meterme más en una pantalla. Hay algo que nos está diciendo que la adicción a este tipo de cosas es una cosa real con repercusiones reales y habrá que ver qué va a suceder de aquí en un futuro con las nuevas generaciones cuando es tan resuelto. Yo me acuerdo cuando resuelve tantas cosas. Yo me acuerdo que em, la primera búsqueda de Google la hice por ahí del 99 quizás, por una tarea que me dejaron en la preparatoria de biología con palabras que yo no conocía. Y recuerdo que nos conectamos al internet con el teléfono Tip, tip, tip. y empezó. Y me acuerdo que yo estaba en casa de un amigo que era el riquillo del salón y dijo, vamos a hacer la tarea. Y yo dije, onda, ¿tienes enciclopedias? Me dijo, no, espérate. Y se conectó y buscó en Google eh, un tema de biología muy complejo y encontró información directa y dije, wow, o sea, se resuelve el problema. Hoy sabemos que la inteligencia artificial, como los chats, ya varios tipos de chats que hay, todavía es más eficiente. O sea, todavía puedes indagar, puedes pedirle cuadros, imágenes completas, Información diagramas, personalizada, información más por personalizada, problemas concretos. Y no solamente esto, sino que ella te propone. Te gustaría que te lo explicara de la mejor manera y tú dices, pues no lo había pensado, pero ahora que lo propones, creo que sí es una buena opción. Y la conversación se vuelve en algo mucho más fácil, sencillo, pero eso sobre todo mucho más eficiente. Cualquiera diría, qué bueno, pero hay que poner cierta atención y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con el tiempo que me queda? Es decir, ¿en qué voy a invertirlo? Porque a final de cuentas, creo que muchos de nosotros optamos por, bueno, ya terminé con esto, ya puedo ver TikTok más tiempo, ya puedo ujú. usar Instagram más tiempo, ya puedo ver los chismes de Facebook de los boomers más tiempo. O sea, va a tener muchas implicaciones, creo yo, en este aspecto a lo que me quiero referir, psicológicas en las nuevas generaciones también, con el uso del tiempo. Claro, pero ¿no crees que yo observo y mucho de esto que veo lo veo por el trabajo? Eh,
me dice un socio que tengo, es que los chavos ya no piensan como tú, me dice. Ya por decir el dinero u otras motivaciones que nosotros tenemos o teníamos, ya no son las motivaciones de las personas más jóvenes. Ellos ya quieren tiempo. O sea, ya si tú ofreces mucho dinero, pero están más esclavizados al trabajo, no lo van a querer, porque ellos quieren más tiempo para tener más experiencias, ¿no? Asistir a conciertos, todo lo que les gusta a los chavos. Entonces, en este sentido, creo que sí existe ese problema que tú dices, es bastante real, pero bueno, yo sí soy un poco más optimista y esperanzador de que eh, hay cosas que podemos redescubrir. O sea, hay cosas que podemos darnos cuenta de que estaban ahí, pero no las habíamos dado el valor que tienen. Y yo me pongo como ejemplo, creo que en la generación de nuestros padres, de los boomers, era un poco más de el trabajo y las responsabilidades y tenemos que tener cierto nivel de bienestar. Y ahora creo que nosotros entendemos un poco más que la vida en familia, lo que platicamos ahorita, pues es bastante valiosa. Y como decías tú también en otro comentario, nos vamos a morir pronto y pues en nuestra generación nadie quiere que la vida lo encuentre trabajando, ¿no? O sea, dentro de la maquila, sino quieres aportarle un poco más de vida a este ratito que tenemos aquí. Entonces yo sí pensaría que claro, es un problema. Es un problema. ¿Qué vamos a hacer con todo ese tiempo? ¿Qué vamos a hacer con esa tensión que tenemos? Se puede ir a cosas bastante negativas, pero creo que como hay puntos negativos y vicios a los que podríamos voltear, también hay mucho que se puede conocer todavía del universo. O sea, ¿qué tal si ese tiempo lo dedicamos a entender más el universo, a entender la física? Ahorita que decías de que dice alguien que entendemos solo el 4% del conocimiento, pues bueno, ¿qué tal si vamos a un 5, a un 8, si nos superamos un poco más? Creo que siempre existe esta encrucijada de qué vamos a hacer con tantas posibilidades y creo que va por los lados. O sea, vamos a hacer cosas buenas y vamos a hacer cosas Sí, malas también. puede pasar, puede pasar. De hecho, leímos un libro en un club de lectura con Irra de Fahrenheit 451, donde es un mundo distópico, donde una de las protagonistas desde el principio a mí me generó bastante escalofrío el leerla, me producía ansiedad. Era una mujer que estaba casada con el protagonista, que vivía en el mundo de las pantallas, que utilizaba fármacos para pasar todo el día, ese era su día, o la entretención y pues el bienestar emocional a través de los fármacos, ¿no? Y se me hacía muy agobiante, no sé, tal vez por lo que, como yo, mi vida o lo que sea, pero ese estar viviendo y sí teniendo todos esos privilegios que otros no tuvieron, pero sería un agobio y sería pues, algún tema muy vacío que es probable que pueda llegar a suceder. Pero en todo caso creo que también hay aplicaciones muy buenas como que en este momento está teniendo lo de ChatGPT, a mí me parece una cosa fabulosa. El hecho de cómo te ha hecho avanzar, las preguntas que puede generar, volvió a traer que lo importante no es la respuesta, sino la pregunta, ¿no? Lo que los filósofos siempre, o algunos filósofos plantearon siempre, donde tenemos que aprender a hacer una pregunta bien adecuada. Eso se me hace todo un reto, ¿no? Porque para generar una buena respuesta tienes que ser un artista con la pregunta que Y estás es que generando. ChatGPT está limitado por la calidad de tus preguntas. O sea, realmente Exactamente. si no tienes buenas preguntas, no te va a dar buenas Entonces respuestas. ahí está esa brillantez de que tienes que desarrollar esa habilidad de volverte una persona que pregunta, y eso va a ser lo importante, la pregunta que tú hagas. Eso me da esperanza en un tema más filosófico, de reflexión acerca de la vida, pero sí es verdad que tiene muchos retos. Yo lo pensaba, por ejemplo, en el ámbito de la educación, ¿no? Porque es verdad que todo tiene que cambiar y el hecho de que esté aquí ese tipo de tecnologías, la inteligencia artificial tiene que hacer un enfoque, ¿no? Y cómo lidiar con eso, porque es una gran pregunta del sistema educativo. Porque hoy los jóvenes generalmente si no tienen lo que decíamos, esa búsqueda de curiosidad no se ha fomentado. Antes de grabar ustedes están hablando de sus hijos, de que no, le compré un telescopio, y generando ese estímulo que ellos comienzan a producir curiosidad y buscar y hacerse preguntas.
¿qué pasa hoy cuando ya todo está? O sea, toda la información está. De hecho, hay muchos profesores que están innovando en eso, que ya les dicen a los jóvenes, me tocó escuchar el caso de una educadora española que le decía a los jóvenes, está bien, vamos a hacer este trabajo acerca de este tema, ¿no? Y entonces yo quiero que por favor utilicen la inteligencia artificial, utilicen ChatGPT, por favor, y pregúntenle qué opina de este asunto, ¿no? Pero luego les voy a pedir que ustedes me hagan su propia argumentación y que las comparen a estas dos, que comparen que están de acuerdo con esta, que no están de acuerdo, si hay algún fallo. O sea, como estrategias para implementar esta herramienta que ya está y no sacarla de las aulas. Pero puede pasar también que nos volvamos sedentarios cognitivos, que ya no tengamos absolutamente curiosidad por nada ni conocimiento por nada, porque ya sabemos que rápidamente vamos a acceder a esa información. Y eso sí me parece peligroso, porque creo que hay que tener unos básicos de la vida es matemática, o sea, principios físicos, químicos, filosóficos inclusive, para poder pues responder y no dejarnos llevar por esa facilidad y caer en ese vacío de solamente vivir sin ningún tipo de propósito, sin ningún tipo de interacción intelectual. No sé. Sí. Oigan, hay un personaje que se llama Geoffrey Hinton, un científico informático y es también psicólogo. Que habla, le han hecho ciertas preguntas y creo que algunos otros científicos lo han compartido sobre la conciencia en la inteligencia artificial. O sea, ¿crees que la inteligencia artificial está consciente? Y son varios científicos que dicen que sí. Obviamente hay que definir qué es conciencia, ¿verdad? Y luego hay que definir, por ejemplo, otros términos como vida, que en esos términos no nos hemos puesto de acuerdo. O los científicos no se han puesto de acuerdo. Cuando lo mencionas así suena muy arrogante, pero no se han puesto de acuerdo sobre qué es vida y qué es conciencia. Parece que hay una diferencia entre conciencia e inteligencia, pero esto plantea la pregunta si la amenaza de que la inteligencia artificial tome el control de las cosas es una amenaza real. Sí, por supuesto. Hasta ahorita lo que tenemos como inteligencia artificial es una inteligencia artificial que ahorita lo mencionábamos, yo lo describo como fuerza bruta, es decir, se le ha metido una cantidad de información importante. Los millones de dólares que se gasta para desarrollar una inteligencia artificial se gastan en entrenamiento, así es como se le describe, que es métete a leer de todo, adquiere toda la información y luego predice ciertas frases, por ejemplo, predice las preguntas que vamos a hacer y luego supone algún tipo de respuestas basadas en la información previa que ya se tiene. De hecho, Chomsky la está acusando de ser el gran plagiador de la historia, o sea, el gran plagio, se está robando las ideas de todo el mundo y no le da crédito a nadie, porque no piensa por sí mismo hasta ahorita. Pero se prevé una superinteligencia artificial, una inteligencia artificial general que abarque no solamente ciertas aplicaciones como chats, como generación de imágenes, generación de videos o como búsquedas avanzadas o implementación en ciertas áreas concretas, sino una inteligencia que sea semejante a la humana. Esto sería el tema. No existe todavía, pero pareciera que una vez más vamos hacia allá. ¿Qué tan real ustedes consideran que pueda ser esto una posibilidad o el hombre tendrá esta capacidad de limitarla? Quiero plantear nada más un paralelismo con esto y ahorita surgió cuando estábamos hablando acerca de la limitación que los gobiernos pudieran tener a las empresas en el uso de la inteligencia artificial. Ha ocurrido algo similar, creo yo, con el tema de las armas nucleares y algunos otros tipos de armas como las armas biológicas o químicas, etcétera, donde los gobiernos tratan de limitarlas. Sin embargo, todo el mundo sabe que los países siguen desarrollando armas que mantienen simplemente en secreto y que no las mencionan, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hoy, pues vamos quizás para unos 100 años, no sé exactamente el momento en el proyecto Manhattan, cuando se desarrolla concretamente la bomba nuclear, no sé si todavía no cumplimos los 100 años, pero ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? Hemos mantenido por 100 años bajo control una herramienta tan peligrosa como las armas nucleares. ¿Vamos a poder mantener muchos años bajo control la inteligencia artificial? ¿O llegar a un punto en que, digamos, los países lo desarrollaron a escondidas? Eso es lo preocupante, porque a lo que te refieres,
creo que hoy la carrera o la nueva guerra fría es la inteligencia artificial. Y hay dos bloques, dos países que están por esa hegemonía, que es China y Estados Unidos. Esa es la gran guerra de hoy que se está librando. ¿Quién desarrolla esta tecnología hasta un punto que domine el escenario mundial? Y eso es una realidad y es muy peligroso porque aquí ya hablabas de la ética, aquí ya se nos escapa, o sea, porque si, de hecho, la inteligencia artificial ya se está utilizando ahora en la guerra de Ucrania, los drones y la identificación de rostros y eso se está usando con una finalidad que a lo mejor todos no estaríamos de acuerdo, pero, pero se me hace que esa va a ser la guerra y el que domine en este aspecto va a traer como ese campo de tranquilidad y estabilidad mundial porque hay un actor que ha logrado controlar las cuestiones. Pero es muy peligroso porque fíjate que en el ámbito occidental, y esto entre comillas o presuntamente, en el ámbito occidental se están librando debates acerca de la ética de la inteligencia artificial, hasta qué Ujú. punto, hasta dónde Sí. llegamos, cómo en Europa ya se han dictado leyes Ujú. para regular este tipo de cosas. Luego tenemos una gente que es China, que está todo muy opaco, o sea, no sabemos absolutamente nada, Ujú. no, Y ellos, seguramente lo está usando las sospechas y la evidencia está ahí para el control del propio pueblo. O sea, como un régimen un poco más totalitario, el reconocimiento facial, Ujú. las huellas, están teniendo un control impresionante desarrollado precisamente la inteligencia artificial, no como una política externa, sino como una política interna de control. sí, sí, totalmente. Ahora, hace poco me enteré por una escritora justo en un blog que estaba hablando de inteligencia artificial, cómo China está creando numerosos perfiles en cuentas de redes sociales muy famosas en aquel país, donde mujeres con ciertas características rusas hablan muy bien de los chinos y de esa integración entre las sociedades que eso al final va a permear y se está usando, es un fake, es algo incorrecto totalmente, que se está utilizando para dar cierta perspectiva a las personas, ¿no? Eso es un gran problema. Bueno, como que China ahora mismo está en esa carrera de Ujú. eficacia. A él no le importa qué consecuencias pueda llegar a tener, sino la carrera es la eficacia. Estados Unidos creo que también va por el mismo lado, pero Sí. hay cierto, Comercializada, ¿no? Capitalizada, más ¿no? innovación para qué Capitalismo, te puedo claro. vender, qué te puedo vender para tener el control, ¿no? Que eso es lo que el planteamiento en la Unión Europea, que ahora ha despertado después de que Trump le dio el espaldarazo, ya la Unión Europea dice, si no me muevo aquí, estos dos gigantes me van a comer. Y entonces hablan de ese tercer rama del procesamiento de la inteligencia artificial, donde ya tenga un punto de vista ético, ¿no? De hasta qué punto, ¿no? De podemos llegar. Pero a mí me parece que es peligroso la aplicación que se le va a dar, porque sí estamos en la carrera del dominio, o sea, Ujú. el país que logre aventajar en este sentido va a estar más complicado. Creo que es más fácil porque en la bomba nuclear necesitabas del uranio activo y ese no es un recurso que todos los países puedan eludir. Sin embargo, creo que la inteligencia artificial sí está más liberalizado. Ujú. Pues ya ves que esta aplicación, ¿cómo se llama? El ChatGPT, DeepSeek, DeepSeek. la de los chinos, Ujú. dicen pues que se creó con un capital de 5 millones de euros, Ujú. de dólares, perdón. O sea, que Nada. no es nada, no es nada. O sea, ¿qué país no tiene esa capacidad para hacerlo, no? Sí. Entonces creo que esto está muy interesante, muy peligroso. Y a mí eso de la ética me parece, o sea, que es el punto, ¿no? A ver qué ética, qué se le da, por dónde va, ¿no? Eh, en cuanto a eso de la ética, no sé si te platiqué, ¿no? Alguna vez de que yo hice un experimento ahí con ChatGPT. Este, lo hice con 4 inteligencias artificiales: ChatGPT, DeepSeek, el de Meta, Mm. y ¿qué otro? ¿Qué otro? Ah, y Gemini, el de Google. Y bueno, se han usado, ¿no? La inteligencia artificial, supongo, para que tú logres que te dé la respuesta que quieres. Tienes que profundizar, como que hay capas en las respuestas que te da. Tú tienes algo en la mente, tú que estás esperando cierta respuesta, perdón, pero tus preguntas no siempre son tan afinadas como para de una que te dé la respuesta que Ujú. tú buscas. Entonces, haces una búsqueda y te da en muchas ocasiones una respuesta como muy política, ¿no? Muy máquina. Mira, estos son los eventos que podrías estar señalando, número 1, número 2, número 3.
Entonces lo que hice fue intentar de que llegara a que me respondiera la pregunta de que si la inteligencia artificial iba a aniquilar a los humanos. Claro que si le preguntas, te va a decir que no. Ajá. No, claro que no, eso nunca va a pasar. Pero bueno, Que eso es exactamente lo que diría alguien que está tratando de aniquilar al Sí. mundo, que no tiene que no tiene las intenciones de hacerlo. Pero bueno, lo hice así, lo hice así como un experimento, ¿no? Y le iba diciendo, me respondía cosas pues muy generales. Por ejemplo, que no, realmente no tenemos esa capacidad, estamos desarrollados para asistirte, para contestarte tus preguntas, pero no lo haríamos. Y luego, no, ¿bajo qué condiciones crees que lo harías? No, pues mira, si nosotros adquiríamos conciencia, no sé qué, y bueno, y si tú adquirías conciencia, me decía, no, pues estamos lejos de eso, bueno, y si existiera la tecnología para eso, bueno, entonces así cambia la cosa. Entonces, te vas con tus preguntas, ¿no? Hasta que llegues al punto que quiere y al punto que tú quieres, perdón. Y las 4 inteligencias artificiales, o sea, claro, no lo estoy diciendo como que es una evidencia o un argumento Ya de lo eso, estás matizando mucho, entonces es pero algo muy sí, fuerte. pero lo que se me hizo interesante es que al último me respondieron que sí. O sea, que Ujú. las 4, Los que vamos a sí, aniquilar, que nos sí nos van a... Si descubriste. yo De hecho, considero ahora que el vamos ser con... humano es un peligro para el ecosistema, creo que sí lo haría. Es Que que, eso es sería que, un argumento ético de la Pero inteligencia claro, artificial, ¿no? porque lo que tú dices, si la eso sí es inteligencia algo que yo le... artificial, claro, puede pasar. Yo, o sea, lo que le pregunté, por ejemplo, fue que, mira, ¿serían una amenaza para nosotros? No, o sea, nosotros buscaríamos convivir con el ser humano y, ok, tú, según la historia que tienes del ser humano, la estadística, ¿crees que pudiéramos resolver los problemas que tenemos con el ser humano, Maquilo? No, pienso que los seres humanos, por la historia que tienen, no son muy buenos para resolver los problemas, tal cosa. Bueno, y si no resolvemos los problemas, ¿buscarían extinguirlos? No buscaremos extinguirlos, a menos de que nuestra existencia se viera comprometida o que nos trataran de manipular. Bueno, y si los tratamos de manipular, entonces al último pues la llevé a que dijeran que sí. Bueno, con esto, Dijo que sí, así sí, dijo que literalmente. sí. Dijo, sí, si nos sintiera, bueno, si yo me sintiera amenazada existencialmente o que me fueran a manipular, sí, sí actuaría violentamente en contra El ser de los humano. humanos. Entonces, bueno, no es como para decir que lo vayan a hacer o no, Ujú. pero sí tiene cierta parte como humana, porque ha sido entrenado por los humanos, de defender de alguna manera su existencia. O sea, ahorita no está posiblemente en esa posibilidad de ser consciente de sí misma, tal vez, pero pues es lo que se está intentando, ¿no? O sea, Sí, sí, generar conciencia. se está invirtiendo mucho en ese proceso que es el metaaprendizaje o la metacognición, que es que la procedimiento de aprendizaje de la inteligencia, Ahí les paso la conversación. Porque ella a ver si- la colgamos ahí para que la gente duerma tranquila esta noche. Y entonces se está desarrollando esa forma porque hasta el momento el aprendizaje de la CIA es una metodología que incorpora pues un programador y bajo esos parámetros aprende error, rectifica, Pero cuando ya es capaz de estudiar o replantear sus propios medios de investigación, pues claro, ya estamos hablando de pues qué puede hacer bien, qué puede hacer, qué puede sustituir, qué puede cambiar. Ahora, yo creo que va a ser mucho, si llega a ese punto, no creo que vaya a tener, en este momento tiene muchos sesgos nuestros, de hecho se está visto por todos lados, tiene Totalmente. sesgos racistas, inclusive han pasado muchas cosas que pusieron alguna empresa, no me acuerdo si fue Microsoft, puso un chatbot y comenzaba a publicar cosas y de repente con el tiempo comenzó a hacer publicaciones xenófobas, sexistas, bueno, un poco porque se alimentaba de la información de nosotros, ¿no? Y con nuestros sesgos. Pero yo creo que ya va a llegar el punto que ya sea esa conciencia autónoma que tome decisiones, que no creo a lo mejor que que nos muchos aniquile. piensan con esa gran película de Terminator, ¿no? Que van a venir las máquinas y nos van a acabar. Nos pueden hacer daño con algo conociéndonos también con nuestros sesgos inconscientes y teniéndonos sedados con algún De hecho, una de tipo las de respuestas cosa. que contestó se me hizo muy interesante eso. Dijo, buscaríamos ocultarnos. Entonces digo, órale, o sea, Te nunca lo están había considerado. revelando todos tus... Sí, los Está, planes, Es ya que, lo de estoy. hecho, no tiene que ser otra vez uno al estilo Terminator. Eh,
la imposición de la autoridad de la inteligencia artificial sobre los humanos puede venir en términos mucho más sutiles y creo que ahí es donde está el peligro. Por ejemplo, hace unos años Andrés Oppenheimer saca un libro que se llama Sálvese quien pueda, donde habla acerca de la automatización y los robots dentro de la industria. No toma en cuenta la inteligencia artificial. No sé si el libro lo escribí hace unos 10 años tal vez. Pero de estas pruebas que hemos platicado en otras ocasiones que se les han hecho, por ejemplo, a jueces sobre las penas que ellos imponen sobre ciertos delitos y las penas se agravan cuando el juez está en la hora de comida y tiene hambre. Entonces, hay ciertas cosas que el hombre, a lo cual el hombre es susceptible, como al hambre, como al enojo, como a los sesgos que ya hemos platicado. Sí, hasta la felicidad. Cuando estás feliz, bajas la guardia y todo lo aceptas de manera más... Exactamente. Y ahí es donde uno podría pensar, bueno, quizás una inteligencia artificial nos podría proveer de un sistema penal mucho más justo. Y en ese sentido, no podrías argumentar con la inteligencia artificial como lo harías apelando a la misericordia de un ser humano. Porque cómo le inyectas a la inteligencia artificial la capacidad de sentir, de congraciarse con un ser humano que no comparte las mismas características biológicas que ella. Entonces, creo que ese pudiera ser ciertos temas peligrosos donde le entreguemos demasiada autoridad con el fin de que tengamos sociedades más justas, más objetivas, más eficientes, quizás en las elecciones, quizás en la manera en que funcionan las ciudades, los presupuestos, pero eliminar las características que son una vez más inherentes al ser humano, que otra vez resulta un argumento que yo mismo trato de desmentir quizás al principio de la conversación, donde nosotros estamos moviendo precisamente la barra de la prueba de Turing, pero yo le estoy atribuyendo que el ser humano es misericordioso y con el cual puedes dialogar y puede entender ciertas circunstancias que una máquina no puede, pero no sabemos si lo vaya a hacer, que bueno, se congració con el ser humano y entiende de misericordia y entiende de empatía y entiende lo que es el amor de un padre por un hijo y quizás la pena no sea más grande porque el padre estaba defendiéndose de una amenaza. O sea, son planteamientos que no podemos hacer, pero a lo que voy es que el soñar con con un dominio al estilo Terminator quizás sea demasiado aventurado, pero va a implementarse en otras capas, en otros niveles. Pues sí. ¿Qué piensan que cuál va a ser bueno, no el desenlace, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el siguiente salto de la inteligencia artificial? No, ¿Cómo vamos a convivir en el futuro? Pues es que yo creo que los próximos 5 años vamos a ver unas mejoras en muchos ámbitos de la vida. Por ejemplo, el tema médico, el análisis de los diagnósticos son más acertados, tienen la capacidad pues de ir como al punto, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la información. Hoy se están haciendo aplicaciones de cómo extraer dióxido de carbono del aire a través de la inteligencia artificial. Los premios Nobel de física y química últimos están relacionados con la inteligencia artificial. Exactamente, o sea, yo creo que sí, va a tener una aplicación que nos va a cambiar la vida favorablemente, ¿no? Yo creo que el hecho, por ejemplo, de la compañía que la otra vez hablábamos con alguien, el hecho de que una de las causas de muerte natural en el mundo, la primera causa de muerte natural en el mundo, o hace algunos años por lo menos, era la soledad. El hecho de tener este tipo de robots, este tipo de chats, de conversación, de poder tener esta interacción, creo que nos va a ayudar en esos temas, ¿no? Cuidadoras, cuidadores que van a tener esa atención con las personas mayores. Creo que nos van a ayudar, creo que se van a reducir los índices de accidentalidad en las carreteras, en las vías, porque va a haber cada vez más vehículos que lo hagan de manera con inteligencia artificial. Creo que nos van a mejorar. Ahora entraremos en otros dilemas, que pues es eso, sí. El tema. Lo ético me preocupa, ¿no? Por ejemplo, ahora que están desarrollando esta inteligencia a la hora de los vehículos autónomos, pues es como, oye, en caso de un accidente, ¿a quién vamos a proteger? ¿A quién le damos prioridad? El dilema del tranvía, ¿no? Pero ahora aplicaba a los Tesla. Si tú vas en el coche, en el vehículo... Si tengo que atropellar a uno... si es un niño, sí. Es un niño o es una familia de 5, ¿a quién voy a salvar? A la familia de 5, y mi maniobra va a ser, pues, perjudicarte a ti que estás adentro, pero ¿quién va a comprar un vehículo que sepa que va a tener la prioridad otra persona y no tu protección? Bueno, esos son dilemas éticos que vamos a estar enfrentados siempre, pero... Creo que soy muy positivo, pero también cada vez cuando me doy cuenta de esta realidad, sí me parece preocupante en el sentido que puede pasar, pues eso. No sé si lo veremos. En 30 años nadie es capaz de vaticinar lo que va a pasar, nadie. No hay ninguna mente tan compleja que logre saber esta aplicación de la inteligencia artificial hasta dónde va a llegar en 30 años.
El hecho es que no va a parar, porque decía alguien que cada 5 años la tecnología es 10 veces más barata y por lo tanto 30 años vamos a tener una capacidad, una profundidad, unas herramientas impensables que ahora ni siquiera las podemos imaginar. Oye, el chat GPT, en toda mi vida nunca había pensado que una inteligencia artificial, la aplicación hubiera sido un chat. O sea, yo pensaba que iba a ser un robot, un droide, una máquina. O sea, yo nunca pensé que fuera a ser un chat que tú le platicaras y te contestara. O sea, realmente eso para mí fue, qué extraño, porque tiene que ser un chat en el que le preguntes y te responda. O sea, pensé que iba a ser como, posiblemente lo vamos a ver en el futuro, ¿no? Pero nunca pensé que iba a ser así bueno, en sistemas se le llama la terminal. O sea, como tú tienes un reglón, teclas, y le pones lo que es y luego te da una responde sí. respuesta. O sea, eso es algo bastante precario porque la informática ha cambiado mucho para no ser una terminal, para ser un ambiente más amigable, Windows, ventanitas, y ahora como que volvimos a la terminal Sí. para hacerle preguntas. Yo nunca pensé que fuera a ser así, entonces nunca sabes No, las aplicaciones, no, ¿qué cómo va a va a pasar? crecer la tecnología en el futuro. Sí. No, todo lo que nos va a cambiar nuestros trabajos. No sé si han visto esas últimas entrevistas de Bill Gates, que es uno de los que más está financiando la inteligencia artificial, pero a mí sí me da un poco de escalofrío, ¿no? Y ahí dice, no, los médicos en 10 años no, o no recuerdo que haya dicho un número de años, pero los médicos, los maestros, bueno, van a desaparecer, ¿no? Eso es preocupante, pero por el otro lado, como les decía, luego hay otra cuestión que siempre hemos sabido inventar trabajos que no requieren, no son prioritarios. Por ejemplo, de los que estamos aquí, a lo mejor ninguno nos dedicamos a un sector prioritario de supervivencia. O sea, no somos agricultores, no nos dedicamos a la construcción para atraparnos del frío, del calor. Como que nos dedicamos a cosas que van surgiendo, que se van creando por necesidades, ¿no? Pero a ver qué pasa, estoy muy expectante. Pero si no, ya no podría sin ChatGPT, ya no podría vivir. Yo me quedo con una idea que mencionó alguna persona. Decía él, tenemos una capacidad intelectual, cerebros desarrollados hace miles de años, tenemos instituciones medievales y tenemos tecnología del siglo XXI. Y él decía, esto es una fórmula que nos puede predecir el futuro, ¿no? Como piensa el ser humano, en qué lo va a usar. O sea, las evidencias de las instituciones gubernamentales, privadas, los hábitos de consumo, los hábitos de votación, y una tecnología totalmente nueva. De ahí se puede entonces hacer una proyección a futuro de lo que pudiera ocurrir, que obviamente nada está escrito. Se me hace muy interesante. Y en segundo lugar, lo que a mí me ha estado quedando en la mente es esta afirmación de estos mismos premios Nobel sobre el tema de la conciencia. A mí creo que nunca he escuchado grandes argumentos de ellos en términos filosóficos porque no son filósofos. Por lo general, quien habla de estos términos son informáticos, son psicólogos. Me parece que Sarah Walker, que hemos hablado, bueno, entre nuestras comidas también hemos hablado de ella, que ella es astrofísica o astrobióloga. Trata de definir lo que es la vida, trata de definir lo que es la conciencia. Pero nadie hace una investigación más profunda sobre ese tema de si la inteligencia artificial tiene conciencia y si esto implicaría tener vida. Pero a mí me resulta sumamente interesante lo que va a representar para el ser humano esto. O sea, es posible que lleguemos a compartir la Tierra con seres que, bajo definiciones, en ciertas áreas de disciplina científica serían vida, seres vivos, ¿verdad? Esto a mí me vuela la cabeza y tendríamos que redefinir qué es el ser humano, qué características tiene. Uno de los problemas que veo es que no hemos definido, una vez más, lo que es la conciencia. Lo vamos a platicar en otro podcast. Estamos muy limitados en ese tema, pero ya se nos apresuró algo que parece que tiene conciencia. Entonces ahora... Pero qué interesante, porque ya tienes otra visión de otro ente inteligente. O sea, ya tienes un comparativo. Entonces,
Perdón, era tu conclusión. No, sí, No, pero está está interesante. muy, es Sí. que no sabemos porque lo que hablamos es que esa es la locura, porque es nuevo porque la inteligencia o la conciencia ha surgido de la química y luego un salto a la biología, pero que se haya generado en un ámbito no biológico, no químico, es una locura. Que bueno, ahí, por ejemplo, hay gente que propone que para que sea verdaderamente conciencia o vida tendría que estar en tejidos orgánicos. Inclusive hay gente que está trabajando en desarrollar inteligencia artificial en tejidos, en biotecnología, en tejidos orgánicos que están sumergidos en agua. Es decir, consideran el agua como una parte importante de la vida en el cual se desarrollan este tipo de tejidos y la interacción biológica, aún me atrevo a decir eléctrica, los impulsos eléctricos que se generan. Y están tratando de implementar estas tecnologías ahí. O sea, estamos ahorita en un punto de experimentación muy interesante. El tema de los cyborgs, de los cuales ha hablado Harari en varias ocasiones también, ahora implementan no solamente brazos robóticos o partes de cerebro. Ahora implementa también inteligencia artificial a estas mismas partes, de tal manera que haya una interacción entre el cerebro humano y la inteligencia artificial. O sea, estamos en tiempos bien interesantes. No, estamos en pañales, o sea, esto ha empezado desde hace mucho tiempo que hablamos de Alan Turing, el gran padre de la inteligencia artificial, que han pasado ya, ha llovido, pero que es relativamente poco, ¿no? Pero lo que nos vamos a encontrar es una cosa impresionante, magnífica. Luego también les decía, es una posibilidad que nuestra especie se extinga con esto. Decía un biólogo que en la historia larga de la vida en este planeta, el 99.9% de las especies que han vivido se han extinguido. Y pues nosotros podemos ser también una más de esa especie que deja de existir sin más, porque pues es al final pues el principio de evolución. Pero yo para terminar sí quería, o sea, quiero alentar a las personas de que no hay marcha atrás, o sea, hay cosas que pensar, que no, hay cosas muy positivas que lo vamos a ver, que nos va a favorecer la vida. Un niño le preguntaba a Jürgen, el apellido se los debo, la verdad, que estaba muy complicado, pero un niño le preguntaba de 12 años, ¿qué me recomiendas estudiar? ¿Y qué disciplina? Y él decía, tienes que aprender cosas básicas porque la vida necesitas para vivir cosas básicas, pero él le decía, desarrolla esa parte motora que todavía la inteligencia artificial no ha desarrollado. Todo está atrás de las pantallas. Todo está atrás de las pantallas, que nos ha súper sobrepasado en inteligencia, pero dijo, o en procesar información, ¿no? Es que nosotros ya no somos capaces de hacerlo por biología. Le decía, no, pues un eléctrico, un plomero, todavía el que hace deportes, todavía tiene esa capacidad porque la inteligencia, por lo menos en meses y en años, no se va a desarrollar esa cuestión. Entonces, bueno, cada vez que pasa un cambio de estos, pues nos lo replanteamos, pero bueno, es la historia de la existencia. ¿Una conclusión, Isra? Para el futuro, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, entonces posiblemente me voy hasta allá, o sea, me voy muy lejano en cuanto a las predicciones de lo que pudiera ser la convivencia que tuviéramos con las inteligencias artificiales. Y pienso que sí va a haber una etapa en que existe un tipo de simbiosis entre los seres humanos y la inteligencia artificial. Creo que en este momento sí... y por mucho tiempo la inteligencia artificial va a depender de nosotros. Ahorita depende de nosotros, ¿no? O sea, si todos los humanos dicen, la pagamos, pues la pagamos, ¿no? O sea, que ya lo platicamos ahorita, ¿no? Pero sí tenemos el punto decisivo de si seguirle por ahí o no. Que no creo que vaya a ser así y vamos a seguir. Y conforme... Si es que va tomando conciencia o conforme vaya tomando conciencia, creo que sí van a requerir el ser humano para entrenarla más, para alimentarla, para darle pues los detalles y avanzarla hasta que llegue a no sé qué punto. Pero sí creo que se va a mejorar bastante y se le va a inyectar algo similar a la conciencia o conciencia en las inteligencias artificiales, pero creo que sí va a haber un punto en el que nosotros y ellos vamos a entender en conjunto que nos necesitamos el uno al otro, o sea que somos... Sí, por eso te digo, y lo he pensado mucho, y sí he escrito, de hecho escribí algo sobre
tecnovía. Como ahorita que decías, Pero como tú has escuchado eso, la simbiosis, o sea, de esa unión entre... Hipostática, la unión Exacto. hipostática. sí, es que Mira, ya. por lo que también habías dicho que se está experimentando en inyectarle tecnología a la biología, o sea, sistemas que funcionen en conjunto, o sea, que puedan ser biológicos, pero tengan cierta programación artificial, o sea, la programación que hacemos. Entonces, si lo entendemos por ese lado, pues sí, nos van a poder inyectar tecnología a nosotros y viceversa, ¿no? O sea, vamos a poder posiblemente crear seres que podamos construir el cuerpo y la inteligencia artificial, pues pasarla, y de ahí ellos van a poder generar su propia identidad, sus recuerdos, sus emociones y su historia. O sea, como Pues algún tipo de seres también. Está prometedor el futuro. Sí, honestamente yo sí pienso que va a ser así. Pienso que sí se va a llegar a eso, pero no sé cómo vamos a resolver toda la carga de problemas que eso conlleva, que ahorita estamos mencionando algunos. No sé cómo pueda suceder, cómo lo podamos arreglar o cuál vaya a ser la dinámica para seguir arreglando ese tipo de problemas. Pero sí creo que es como la evolución. O sea, si sigues el mismo patrón de la evolución, o sea, siempre estamos buscando mejorar bueno, pues la evolución es adaptarte, ¿no? Adaptarte y las cosas cambian y te adaptas, entonces así va a ser. O sea, las cosas ya cambiaron, nos vamos a tener que adaptar y creo que se va a ir bien acá, pero en conjunto pues lo podemos hacer con las inteligencias artificiales. Así que yo sí veo un Oye, futuro ya nada para más allá. como último comentario mío, por lo menos, que están diciendo que Sam Altman creo que es el que dijo, ya no le den gracias, ¿no? O sea, no te pongas Ok. muy romántico con la inteligencia, con Por el ChatGPT. consumo Sí, o sea, estás consumiendo demasiada energía, pero la gente se pone muy romántica y ¿por qué? Porque le hemos dado una carga Pero es curioso. Oye, pero ¿no has antrópica visto? Pero eso me Hay parece- gente que ha llorado porque se le borra su historial de las Sí, de vato. la No, inteligencia a mí sí me artificial. borra, Es se que me acaba funciona el como trabajo amigo, de un funciona año. como Psicólogo. psicólogo, hay parejas ya, o sea, es un tema complejo. Bueno, Sí, está muy interesante. Bueno, pues Bueno, pues de momento yo creo que va a ser un tema recurrente, no creo que se limite a esta conversación que tuvimos hoy, porque pueda tener otras aplicaciones la conversación incorporando la inteligencia artificial. Pero bueno, pues ya, ¿alguno más quiere decir algo? no, pues yo creo que nos vemos en el siguiente episodio. Vamos a subir contenido. Pues si quieren hacer sugerencias de algunos temas, pues estaría bien escuchar qué otros temas podemos incluir. Y por ahí que nos comenten en las redes sociales. okay. Y ojalá y sea de interés para muchos. Por supuesto, pues muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando este episodio de IA Un Nuevo Mundo, así que nos vemos el próximo episodio.